lectura del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de los discípulos y de un gran gentío. Justo cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a un muerto, hijo único de una viuda. La acompañaba un grupo considerable de vecinos. Al verla, el Señor sintió compasión y le dijo: no llores. Se acercó, tocó el féretro y los portadores se detuvieron. Entonces dijo: muchacho, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos y daban gloria a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios se ha ocupado de su pueblo. La noticia de lo que había hecho se divulgó por toda la región y por toda Judea. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Hoy ya es martes de la semana 24 dentro de nuestro calendario litúrgico. La palabra de Dios hoy se encuentra, hermanos y hermanas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. Y estamos hablando de uno de los grandes milagros de Cristo, de tres milagros idénticos que hizo, podríamos decir, devolver la vida a alguien que ya la había perdido. Cristo haciéndose partícipe y anticipando como vencedor de la muerte y aniquilador de la muerte a través de la vida, como Señor y dador de vida, representando su resurrección y compartiéndola con muchos en esta tierra. Jesucristo levantando a los muertos con un poder, hermanos y hermanas, increíble sobre aquello que entendemos que nos limita, que es imposible para nosotros, e incluso en muchos momentos que creemos que no se puede hacer. Así que es un gran testimonio del poder, hermanos y hermanas, de Jesucristo nuestro Señor. Nos va a acompañar el pensamiento hoy sencillo, hermanos y hermanas, en nuestra reflexión espiritual: morir no queremos. Gran evangelio para nuestra reflexión, sobre todo por este gran poder de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Jesucristo es Señor y dador de vida, hermanos y hermanas, y eso consta en la profesión de nuestra propia fe. Aquí hemos visto cómo muchos momentos en el Evangelio hemos detectado cómo el poder de nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo poder de nuestro único Dios, es capaz de sobrepasar todo lo que imaginamos, y Cristo y su poder está por encima de todo lo que es aquello que es material, lo que es sobrenatural, hermanos y hermanas, tiene poder sobre todo. Y uno de los grandes ejemplos que Jesucristo hizo en esta vida terrenal fue devolver la vida. Porque el Señor, hermanos y hermanas, es fuente de vida. Por eso nosotros lo buscamos porque es fuente de vida. ¿En medio de qué? De la enfermedad. Lo buscamos como fuente de vida cuando la vida se ve amenazada, cuando la vida se ve en peligro. El Señor es la fuente de vida. Y esto así consta en la palabra de Dios, y tiene que ser sobre todo una gran búsqueda nuestra, porque el Señor disfruta la vida, el Señor se alegra en la vida, el Señor nos da el gozo de la vida, el Señor nos ha hecho nacer, hermanos y hermanas, y nosotros no hemos pedido nacer en esta vida. Fruto del amor por parte de Dios es tener la vida. Así que lo que marca siempre la extraordinaria vida de nuestro Señor Jesucristo es que comparte esa vida y la da. Estos tres momentos son importantes, hermanos y hermanas, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque devolvió a esta misma vida. No es a la vida después de la muerte, ¿verdad? En los tres casos que nos señala la palabra de Dios, de las tres resurrecciones, a esta vida y no a la vida eterna, vemos algo muy increíble. En el caso de la hija de Jairo, hermanos y hermanas, la niña estaba enferma en un cuarto de su casa y estaba en una cama postrada por una grave enfermedad, y cuando la noticia llega a Cristo, hermanos y hermanas, todavía estaba viva y estaba enferma, y se buscaba a Cristo para que la sanara. No obstante, llegó noticia: no molestes al maestro, que la niña ha muerto.
Pero Cristo dijo, no, ella no está muerta, ella lo que está es dormida. Pero fíjate, quiero que te fijes en ese detalle, en el detalle de que desde qué puntos estos tres acontecimientos del Señor de la vida, como Cristo Jesús devolverla, ocurren. Ocurren cuando una niña muere en el cuarto de su casa. En el caso de hoy del hijo de la viuda de Naín, ocurre ya cuando él había muerto en la casa, ya cuando la enfermedad acabó con él y llevan el cadáver, hermanos y hermanas, para el sepulcro. O sea que esto es la comitiva fúnebre, esto es el cortejo fúnebre. Por ahí es que aparece Cristo cuando cargan al difunto. Allí mismo obra Jesús y sana y devuelve la vida a aquel pobre joven que había muerto, hijo de una viuda, hermanos y hermanas, que era vulnerable y no tenía otra cosa para ayudarla y representarla en esta tierra que su pobre hijo, el que había muerto. Y esta situación conmueve a nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta del movimiento que estamos diciendo? En cualquier etapa donde haya ocurrido la muerte, Cristo tiene el poder para vencerla. En el momento y en el instante en que la persona haya muerto, como la hija de Jairo en su propia casa, en la cama, o en el momento en que llevan al hijo de la viuda de Naín en pleno cortejo fúnebre. Y el tercer caso que tú muy bien recordarás es el de Lázaro. Lázaro no estaba muerto en el lecho de su cama. Lázaro no estaba muerto porque lo llevaban en el cortejo fúnebre hacia el sepulcro. Lázaro había muerto, hermanos y hermanas. Se le había comunicado a Cristo la enfermedad, tardó 4 días en llegar. Él estaba vivo. En el transcurso del tiempo en lo que Cristo viene y llega hasta Betania, muere Lázaro, es enterrado. Cristo llega 4 días después de haber sido enterrado. Y en el caso de Lázaro, hermanos y hermanas, es más todavía monumental porque el cuerpo está en posición de descomposición dentro de aquel sepulcro y la tumba está tapada y ocurre todo aquel milagro. Lo que yo quiero que tú veas en esos 3 momentos que hemos señalado es en que cualquier momento en que la muerte haya transcurrido, Cristo vence. Cristo entra y domina la muerte con su poder. La palabra de Dios es tan poderosa, hermanos y hermanas, que hasta los muertos la escuchan. La palabra de Dios es tan poderosa que hasta la enfermedad la escucha. La palabra de Dios es tan poderosa que hasta los vientos y los mares, hermanos y hermanas, se calman al escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan fuerte, hermanos y hermanas, dice la misma palabra de Dios que los demonios tiemblan ante la palabra de Dios. Eso es para que tú veas el poder inmenso que tiene precisamente la palabra de Dios. Importante para nosotros recordarlo. ¿Cómo vivimos nosotros la experiencia de la resurrección? Y aquí estamos diciendo y tratando de ayudarnos a entender, hermanos y hermanas, estas 3 personas que Cristo levantó de entre los muertos tuvieron que volver a esta vida y tuvieron que volver a morir para resucitar a la vida eterna, que todavía eso no ha llegado, ¿verdad? Y por eso es que podemos pensar que la gente que ha muerto hace, pues no sé, 1000 años, la gente que ha muerto hace 2000 años, la gente que ha muerto hace 3000 años, van a resucitar, hermanos y hermanas, porque en cualquier momento de las etapas de la muerte, ahí Dios puede obrar a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por nosotros, hermanos y hermanas, llevar un mensaje bien claro. Si Jesucristo es Señor y dador de vida, y si nosotros creemos en que Cristo se levantó de entre los muertos, y para nosotros vana no es la fe porque proclamamos la victoria de Cristo sobre la muerte y Cristo vencedor en ese sábado de gloria, hermanos y hermanas, domingo de Pascua gloriosa que nosotros celebramos por 50 días, quiere decir que nosotros debemos de vivir en un espíritu siempre de alegría. Claro, la muerte intermezcla, hermanos y hermanas, la ausencia, ¿verdad? Y la presencia, el llanto y la alegría, porque ciertamente la ausencia
nos duele porque esa persona no va a estar con nosotros. Su presencia ya no va a contar en nuestro medio ambiente, en nuestras relaciones. Pero también la tristeza porque estas cosas suceden, porque ya no está con nosotros, porque era una buena persona, o porque se fue muy joven, o porque lamentamos que fue una enfermedad terrible, o porque fue un accidente pues que no debió nunca ocurrir. Todo eso causa tristeza, pero el ser humano cristiano, hermanos y hermanas, y aquí trabajamos mucho con la espiritualidad, es tener conciencia sobre todas las cosas de que tiene que haber alegría. Alegría porque estamos creyendo en un Cristo vivo, en un Cristo que vence la muerte, en un Cristo que está por encima del poder de la muerte, que desató las cadenas de la muerte, hermanos y hermanas, que quebró la atadura, que ¿dónde está tu aguijón, muerte? ¿No? ¿Dónde está tu destrucción ahora, muerte? Ya no existe, hermanos y hermanas. Y por eso nosotros, ante el hecho de la muerte, tenemos que ser capaces siempre de manifestar, de proyectar, de testimoniar la resurrección de Cristo. Esto no puede faltar en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Siempre debemos de transmitir el gozo y la alegría de que vamos a resucitar, de que vamos hacia una vida mejor, de que la muerte es un tránsito, que la muerte es un salir de esta tierra para llegar a la casa de Dios. No hay otra forma de hacerlo que no sea a través de la muerte. Y tenemos que entenderlo desde ese punto de vista, transmitirlo a tanta gente, hermanos y hermanas. El cristiano, como testigo de la resurrección, no puede claudicar. No se le puede caer la casa encima, hermanos y hermanas. No puede deprimirse ante el efecto de la muerte. La muerte nos acompaña todo el viaje de la vida, y ya le hemos dicho, morir no queremos, y mientras más años de vida tengamos, es bendición por parte de Dios, hermanos y hermanas. Pero en algún momento hemos de partir, y en algún momento será doloroso porque hemos estado tanto tiempo en la tierra que nos hemos aferrado a ella y hemos echado raíces, hermanos y hermanas. Nadie quiere morir. Nos hacemos amigos de la muerte, hermanos y hermanas, según transcurre la vida, porque si hay algo bien seguro es que vamos a morir. Y realmente en la juventud no miramos tanto la muerte, en la niñez no miramos tanto la muerte, como jóvenes adultos no miramos tanto la muerte. Y cuando somos jóvenes la muerte la vemos tan distante. Pero llega un momento en la vida donde nuestro propio peso de los años y la experiencia de la vida nos hace pensar en la cercanía de la muerte. Ha estado acompañándonos todo el viaje de la vida, porque en cualquier momento nos abraza en el camino y nos lleva hacia donde ella quiere. Pero tienes que imaginarte esto: la muerte es compañera de camino. Nosotros lo que hemos hecho para vivir todos los días, para que eso no nos esté afectando la mente todos los días, para que eso no nos esté frustrando y deprimiendo, es que la hemos hecho compañera de viaje. Y la llevamos como una amiga, porque es realidad y no podemos escapar de ella. Y fíjate que eso es un buen paso espiritual, o algunos dicen que es un buen paso emocional, psicológico, para manejar la situación de que hemos de morir. Hay que hacer amistad a veces, hermanos y hermanas, con aquellas cosas que no entendemos, como una de ellas es la muerte. Al hacer amistad con ella, reconciliarnos con ella, va de camino. Pero ¿sabes qué, querida muerte? Aunque vas de camino conmigo, yo tengo que levantarme, yo tengo que casarme, yo tengo que cuidar a mi padre y mi madre, yo tengo que trabajar, yo tengo que vivir la vida, yo tengo que continuar, porque no te puede detener en el camino. Y cuando hacemos eso, estamos dando testimonio de la resurrección. De lo contrario, hermanos y hermanas, un cristiano que no da testimonio de la resurrección claudica ante la muerte, piensa que es el final de todo, como los paganos, que la vida es nacer, vivir, morir y se acabó. Para nosotros los cristianos es nacer, vivir, morir y volver a vivir en el nombre de Cristo Jesús, vencedor de la muerte, a través de la resurrección. Por lo tanto, siempre, hermanos y hermanas, nosotros dando un testimonio de que hay vida después de la muerte. Nosotros tenemos que levantarnos, ser parte del consuelo divino
divino, ser parte de la fortaleza, del ánimo espiritual que hay que dar en estos momentos, porque Cristo así lo prometió para cada uno de nosotros. Orarle mucho a Dios, hermanos y hermanas, porque lo mejor es que hubiésemos muerto en el lecho de muerte cerca de aquellos que nos rodean. Ese fue el caso del hijo de la viuda de Naín, ese fue el caso de la hija de Jairo, ese fue el caso de Lázaro, hermanos y hermanas. Fueron personas que murieron cerca de sus seres queridos, el lecho de muerte en una cama rodeado de aquellos que todos aman. Una muerte digna. Y por eso hay que orar también mucho, hermanos y hermanas. Nadie quiere morir en un accidente de tránsito. Nadie quiere morir consumido por el fuego, que no aparezcan más que cenizas. Nadie quiere morir en el fondo del océano ahogado, hermanos y hermanas, sin que nunca jamás su cuerpo aparezca, o que sea pues tal vez de alimento para peces y tiburones en el mar, hermanos y hermanas. Y digo esto con todo el respeto, pero ciertamente los accidentes ocurren. Muchas personas tendrán que enfrentar una muerte no cerca de sus seres queridos, en un lecho de muerte rodeado por todos aquellos que aman. No obstante, en el momento que sea que nos toque enfrentar la muerte, la gran seguridad que tenemos es que Dios estará con nosotros. Es que la presencia de Dios en aquel que tiene fe y es cristiano en tu momento, hermanos y hermanas, sea donde te agarre la muerte, creyente en Jesucristo el Señor, Dios estará contigo. Vendrán auxilios divinos de parte de los ángeles del Señor para darte fortaleza. Y eso, hermanos y hermanas, que ocurre ahí, que permanece un misterio de cómo enfrentamos nosotros la muerte solos en algún momento en la cercanía de Dios. Aunque permanece un misterio, la seguridad que tenemos por la palabra es que no nos faltará el apoyo por parte de nuestro Dios y Señor. Así que, hermanos y hermanas, es importante para nosotros en la vida dar ese testimonio de la resurrección. Ciertamente que estamos en esta vida, hermanos y hermanas, y nos hemos ajustado a ella y no queremos salir de ella. Porque a pesar de los males que haya, a pesar de las situaciones, hermanos y hermanas, ¿cuándo es que la muerte tiene más valor que la vida? Pues para nadie, hermanos y hermanas, la muerte tiene más valor que la vida, y nos aferramos a ella y no queremos salir de ella, a pesar de que no solicitamos nacer ni venir a este mundo. De igual forma, hermanos y hermanas, cuando estábamos en el vientre de nuestras madres, nos resultaba un poquito incómodo que llegaran esos 7 meses, 8 meses o 9 meses para salir del vientre. Hemos vivido tantos meses de ese cordón umbilical tan seguritos, tan cómodo, con esa calor y esa asistencia tan buena, ¿no? Acurrucados ahí en el vientre de nuestra madre, ¿por qué nos quieren sacar? Y el feto, hermanos y hermanas, y el bebé que está por nacer como que se incomoda y a veces atrasa el mismo nacimiento porque me quieren sacar, y de aquí me van a sacar a un lugar frío, hostil, me van a dar una nalgada para que yo vuelva a respirar, me van a limpiar los orificios nasales con unos tubos, me van a tirar agua y voy a caer en un sitio frío. Eso como se parece, como que se lo imagina el bebé y no quiere salir del vientre de la madre. Quiere decir que hay una lucha, hermanos y hermanas, siempre por aquello que es desconocido, por aquello que es poco familiar, por sacarnos de lo que es más cómodo para nosotros. Sin embargo, nos pujan y salimos de esa seguridad de los 9 meses y venimos al mundo. Gritamos, lloramos, nos sentimos incómodos y nos da escalofrío como bebé. Nos han abierto las puertas a un mundo frío, hostil, que desconocemos, donde no queríamos salir del vientre de la madre. Pero eso fue el primer día, ya el segundo, el tercero, el cuarto día nos estamos acostumbrando. Después de un año, más todavía, después de 50, ni se puede usted imaginar. Ya no nos queremos ir, y la palabra de Dios nos dice como si esta vida fuera el vientre donde nos están cultivando, hermanos y hermanas, como fetos cristianos, y nos están diciendo: cuando termines de gestionarte en la tierra en esta forma de feto cristiano en la vida por 50, 60, 70, 80 años de vida, tendrás que ser expulsado para ir a la vida eterna, para ir a la resurrección, y nos resistimos como si fuera el propio vientre de la madre.
Y por eso es que morir no queremos. ¿Por qué? Porque aunque decimos que hay vida eterna, de que hay vida después de la muerte, las lagunas siguen en medio de nosotros. Los cuestionamientos, hermanos y hermanas, están ahí. Las grandes preguntas y dudas, sospechas nos acaparan. Y parece que lo que hacemos es desmentir que Dios es Señor y dador de vida. Aquí en este evangelio, hermanos y hermanas, tenemos que estar claros. Nos están preparando como vientre de madre en esta tierra y fetos cristianos para ser expulsados de esta tierra y llevados a la tierra eterna para gozar de la vida eterna en un tránsito que va a ser de felicidad. No tengamos miedo, hermanos y hermanas. Aquí es tiempo para aprender a vivir, aunque vivir a veces no sabemos. Y es cierto que no queremos morir, hermanos y hermanas, pero hemos de enfrentarlo todo en el nombre de Dios. Así que es cuestión de fe, hermanos y hermanas. Siempre demos testimonio de ese Señor y dador de vida, de Cristo resucitado de entre los muertos, de Cristo vencedor, aniquilador de la muerte, hermanos y hermanas, porque eso es lo que nos espera a nosotros. Contempla hoy ese misterio tan grande que nos presenta Cristo, de cómo es capaz de devolver la vida a aquellos que ya la perdieron en la tierra, y cuando menos pensaba la gente que podían darle la vida, vino alguien, hermanos y hermanas, con el poder de Dios y se ocupó de cambiar el luto, hermanos y hermanas, y el llanto en alegría desbordante, en un gozo eterno que nadie te lo puede arrebatar. Así que esa es nuestra fe, hermanos y hermanas, y en eso es que todos nosotros creemos. Vamos pues a orar a Dios, hermanos y hermanas. Amén y amén. Bendito sea Dios, hermanos y hermanas. Que Dios nos proteja y nos bendiga. Esto ha sido todo por hoy, hermanos y hermanas. Con el favor de Dios, estimo que estaremos mañana miércoles otra vez con ustedes. Con el favor de Dios, estamos haciendo todo lo necesario y estaremos volviendo a orar también por toda esta situación. Señor, bendiga a los que esperan el reino de los cielos. Bendición para ti, bendición para los tuyos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Nos vemos mañana con el favor de Dios, y Dios guarde nuestras almas. Y acuérdate que por vuestra perseverancia hemos de salvar nuestras vidas. Dios te bendiga.